Un gusto de saludar a Stephanie Enaro, consultora geopolítica. Gracias por tu valioso tiempo, Stephanie. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Igualmente, cuéntanos por favor a corto plazo cuáles podrían ser las repercusiones globales tras la salida de Rusia de este acuerdo de granos. Creo que en las primeras horas de este día nos dimos cuenta del impacto, empezaron a subir los precios de las materias primas y esto aquí en México lo podemos ver en el precio del maíz o en el precio del trigo que se refleja en el pan y en la tortilla. Ahora, aquí en México no estamos tan mal como pueden estar otros países, por ejemplo, en África, y ahí es una zona que afecta directamente porque se surtían directamente de Ucrania, y hay que recordar que el precio del pan puede detonar inestabilidad social como en Egipto cuando el precio del pan se volvió inalcanzable y fue derrocado el presidente Mubarak. Ahora, esto lo tenemos que entender dentro del contexto de lo que está pasando en Rusia, porque claramente el rublo no va muy bien, en lo que va de este año se ha devaluado un 20%, tan solo de todo lo que vende de gas y petróleo, este año solamente ha tenido un excedente de 20 billones, a estas alturas del año pasado eran cerca de 227, y eso nos habla de las dificultades financieras que está teniendo el Kremlin y que lo hace que reaccione de esta manera cuando considera que el acuerdo se ha violado, porque ni Ucrania ni Rusia quieran perder y están en un momento en donde el ojo por ojo y el diente por diente parece la única solución. Es decir, que esta es una decisión estratégica por parte de Putin. Así es, no está dispuesto a perder la guerra en cuanto a sus dificultades económicas y provoca de esta manera que los otros países que están apoyando a Ucrania tengan dificultades económicas, y esto lo vamos a ver reflejado en un aumento en los precios de los alimentos justo cuando se acercan elecciones importantes como en Estados Unidos, por ejemplo, y en México también. ¿Pudiera llegar a ser factible una crisis alimentaria? Me parece que sí, porque los países más pobres son los más afectados. En este momento nos debemos enfocar en cómo va a repercutir en África y Medio Oriente, porque la inestabilidad social que puede detonar una migración afectaría directamente a Europa, por ejemplo, que en este momento también ha tenido fuertes repercusiones por el aumento de energía y que también se está moviendo su mapa político. Ahora, Zelensky dijo que planea continuar el acuerdo de granos con la ONU y con Turquía. Para empezar, ¿esto es viable? Es viable porque Turquía de alguna manera le está garantizando el acceso al Mar Negro, pero definitivamente tienen que innovar en otras rutas alternativas y esto definitivamente aumentará los costos, aunque no tanto como si se rompiera la cadena de suministros como pasó al inicio de la guerra. ¿Y cuál podría ser una reacción por parte de Putin a que Turquía ayude a Ucrania de esta forma, siendo que el anterior acuerdo se dio gracias a una mediación entre Turquía, con Rusia y con Ucrania? Así es. Creo que ahí la ventaja es que tenemos en Turquía a un presidente que habla con Vladimir Putin y que de alguna manera puede lograr que las medidas sean menos severas. Pero estamos en un momento de mucha tensión en donde no para de avanzar la contraofensiva ucraniana, se vuelan puentes y Vladimir Putin no está dispuesto a perder esta guerra porque si la pierde se rompería la primera imperativa geopolítica del control sobre la brecha de Volgogrado y Rusia tendría grandes problemas para seguir existiendo. Yo sé que no es una pregunta, más bien una respuesta que pudiera ser tan simple la que nos puedes dar, Stephanie, pero hasta este punto, luego ya de meses y meses del conflicto, ¿quién dirías que va ganando en esta guerra? Es muy difícil decir quién va ganando porque al final de cuentas de ambos lados han perdido vidas humanas, vidas civiles. Creo que más que ganar tenemos que ver a la guerra como un crimen político en donde muchos van a pelear por las decisiones de unos cuantos y que por problemas políticos los ciudadanos son los que acaban perdiendo y pagando los platos rotos.
¿Y se ve cerca o no el posible fin de este conflicto? Desafortunadamente no veo cerca el conflicto y creo que esto nos ilustra mucho el mundo en el que estamos viviendo, Pedro. Estamos en un mundo que se concentra cada vez más en la guerra, se envían armas, se compran más municiones para los ejércitos, pero no hablamos de tratados de paz, no hablamos de intentos de diálogo. Entonces estamos en un mundo que se está fijando en la polaridad equivocada y eso de alguna manera nos afecta a todos porque podemos hablar de un sistema internacional antes y después de la guerra en Ucrania. Que ha habido varios intermediarios que han intentado mediar un acuerdo de paz, pero han sido rechazados. ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Cuáles son las condiciones que se tendrían que dar para que ahora sí pudiera pensarse en un acuerdo de paz? Tendría que ser un acuerdo imparcial en donde se tomen en cuenta las preocupaciones de seguridad de ambos lados, no solamente porque un lado no nos caiga bien debe de ser ignorado. Y creo que en esto se puede lograr si Ucrania, por ejemplo, toma una posición muy similar a la de Austria, a la de Suiza, en donde refuerza su posición de neutralidad para poder lograr un equilibrio en donde Rusia no se sienta amenazada y Ucrania se sienta lo suficiente protegida. Pues Stephanie, gracias por ayudarnos a entender más esto que ocurre en el mundo. A ustedes, Pedro, que tengan excelente noche. Gracias, igualmente para ti.